días a todos. ¿Me oís bien? Sí, porque en el otro culto parece ser que no me escuchaban bien. Bueno, debéis de saber que sois unos privilegiados. ¿Creéis que sois privilegiados? Sí, ¿no? Estáis vivos. Y ya es un privilegio, ¿no? Los biólogos dicen que si estamos aquí es porque nuestros genes han sobrevivido a los avatares de la historia evolutiva y por tanto te puedes considerar un privilegiado. Muchas especies han desaparecido y otros muchos quizás tampoco están con nosotros porque su biología a lo mejor era deficitaria. Pero tú estás aquí, dicen los biólogos, y eso pues es un privilegio. Richard Dawkins, no sé si lo conocéis, es un biólogo que ha escrito bastantes libros. En un libro suyo, El gen egoísta, postula que nuestro ADN hace uso de nosotros creando un mundo de salvaje competencia, tiranía, explotación ilegal y trampas biológicas con la única finalidad de prevalecer. En resumen, lo que está queriendo decir es que somos máquinas de supervivencia, vehículos autómatas programados a ciegas con el fin de preservar las moléculas egoístas conocidas con el nombre de genes. ¿Realmente somos simplemente eso que dice este señor? En esta tesis que hace Dawkins, dice que el individuo o el grupo es meramente un vehículo con el propósito de transportar algo más importante. Los genes, que en el fondo no dejan de ser un mensaje codificado, ¿no? Para que se multipliquen y sigan avanzando en un proceso ciego y sin propósito. ¿Cómo personas tan inteligentes al final llegan a la conclusión de que esta vida es un proceso ciego y sin propósito? Dicen, al fin y al cabo, la Tierra acabará engullida un día por el Sol, o quizás destrozada por un meteorito despistado allá en el universo que acabe impactando sobre la Tierra. Y eso si nosotros no nos la cargamos antes, porque todos sabemos las noticias que estamos escuchando estas semanas en televisión, ¿no? Quizás no va a hacer falta que el Sol nos engulla ni que venga un meteorito, ya nosotros nos hemos arreglado este mundo antes y nos lo hemos cargado, ¿no? Pero nosotros también estamos hoy aquí porque el Evangelio ha sobrevivido desde hace 2000 años. Y nos ha alcanzado a nosotros. Por eso es que tú hoy estás sentado aquí en una iglesia y a lo mejor no estás en otro sitio. El Evangelio es también un mensaje, o en términos biológicos, un gen con un mensaje codificado, que nos es transmitido de generación en generación para darnos vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este mensaje ha sido dado a la Iglesia para transmitir vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y si una generación se callara, ¿qué pasaría? Nosotros, si estamos aquí, es porque nuestros padres tuvieron un día una relación y nos dieron vida, ¿no es cierto? Si de pronto el ser humano dejara de hacer esto, la generación humana, en una generación desaparecería la especie humana, ¿no? Lo mismo ocurre en la Iglesia. Si cada generación no está dispuesto a asumir la responsabilidad de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, la Iglesia también acabaría desapareciendo. Porque lo que da vida no son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos. Lo que da vida es el Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero la analogía que
quería establecer entre este señor Dawkins y la Iglesia, lo que nosotros hacemos, es muy limitada. El ser humano, dice Dawkins, es meramente un vehículo simplemente, que contiene los genes, que contiene el mensaje que se va transmitiendo de generación en generación. Pero para Dios el ser humano no es simplemente una carcasa, no es simplemente un vehículo. Para Dios el ser humano es el objeto de su amor. Ese versículo tan famoso, ¿no?, que lo vemos hasta en los campos de fútbol. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El propósito no es replicar meramente el mensaje, el propósito es dar vida por medio del mensaje del Evangelio. Dar vida y esperanza a un mundo caído y muerto de verdad. Tenemos que preservar este mensaje, porque es el depósito que Dios nos ha dado para transmitir a otros. El apóstol Pablo estaba tan lleno de este mensaje que en 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo me constriñe. Dice, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que todos vivan para Dios. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y este mensaje lo tenemos que transmitir. No nos podemos callar, aunque los medios de comunicación no nos den voz en sus televisiones y en sus radios. Gracias a Dios aquí todavía no nos han silenciado y espero que Dios no se lo permita. He dividido el mensaje en 3 partes. El primero es, una iglesia que evangeliza es una iglesia que está comprometida con la verdad del mensaje del Evangelio. Una iglesia que evangeliza es una iglesia que está comprometida con la verdad del mensaje del Evangelio. La verdad es una palabra que está hoy día en crisis, o como mínimo en cuarentena. El Evangelio de Juan narra una conversación entre Jesús y Pilato. En Juan 18, 37, 38 dice, le dijo entonces Pilato a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? No esperó a escuchar respuestas, sino que dejó ahí la pregunta. Esta pregunta nos ha ido viniendo a través de siglos y siglos hasta hoy en día. ¿Y qué es la verdad? Todavía sigue apelándonos hoy. Pero hoy la verdad ya se está desechando. ¿Sabéis este famoso dicho español o castellano, no sé, a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Y parece que el pan ya parece que no existe y el mundo se tiene que conformar con las tortitas a falta de este pan. En la actualidad son muchos los que se hacen la misma pregunta, ¿qué es la verdad? Y al hacérsela parece que son más académicos o más sofisticados que el resto. Y es como queriendo decir, ¿es que tú acaso pretendes saber la verdad? ¿Estás tan engreído que crees que puedes saber la verdad? Cada uno tenemos nuestra propia verdad, nuestra propia tortita para seguir caminando. Y se asume que es imposible indagar acerca de esta verdad. Y no solamente eso, sino que en un nivel académico casi es inaceptable o ha perdido la credibilidad. Pero también está pasando en la sociedad y en las relaciones personales. Mi verdad choca con tu verdad y puesto que no hay verdad absoluta, pues entramos en conflicto.
¿Qué es eso de la verdad? Lo que se está sugiriendo, y más, como he dicho, a un nivel académico, aunque está llegando también hacia cada uno de nosotros en la sociedad, es que lo que denominamos verdad es pura convención, nos dicen. Algo que es históricamente contingente, es decir, que puede o no puede ser, y culturalmente condicionado. O como se dice hoy en día, es un constructo social, o en términos más en que nosotros nos podemos entender, es un montaje social. La verdad es un montaje social exclusivamente. En un artículo... Gracias. Bueno, espero que me escuchéis mejor así. ¿Sí? En un artículo de Timothy Keller, en una revista de Andamio, lo titulaba La razón de Dios, la exclusividad de la verdad. Y analizaba 5 formas en que la gente de hoy el día experimenta esto de la verdad, los presupuestos de la verdad. Y es que cuando tú intentas hablar sobre este tema, la gente se pone a la defensiva. Y las maneras como la afrontaban, nos dice, es desestimándola, excluyéndola, descalificándola, condenándola con argumentos en contra, confinándola a la esfera de lo privado. Nunca ha estado la verdad en sus horas más bajas. Y nos encontramos en un auténtico reto. Porque si esto es así, está sucediendo también en el campo de la moral. Si no hay verdad absoluta a la que podamos apelar, ¿qué verdad prevalece? Hay 2 maneras de hacer las cosas. Una de ellas consiste en adaptar la verdad a mi propio deseo, a nuestro propio deseo, y la otra consiste en adaptar nuestro deseo a la verdad. Hoy se opta más por adaptar la verdad a nuestro propio deseo. La verdad se hace coincidir con lo que a mí me apetece, con lo que a mí me gusta, con lo que yo deseo, con lo que yo pienso. Y en un mundo donde no hay verdades absolutas, ¿quién me puede contradecir a mí? Si yo creo que tú eres un obstáculo en mi vida, ¿qué me impide que yo te elimine? La convención social exclusivamente, porque si tú crees que también yo soy un obstáculo en tu vida, tú también querrías eliminarme. Simplemente no lo hacemos por convención social, no por otro motivo, porque no hay verdad absoluta según nos cuentan. Pero esto genera un conflicto, indudablemente, de deseos en cada uno de nosotros. Aldous Huxley, no sé si habéis oído hablar de este autor, es el autor de esta novela tan famosa, Un mundo feliz. Él y sus amigos, en esta época que se dedicaban, que parecía la época de las luces, según ellos, concluyeron que el mundo no tenía sentido. En palabras suyas dice, nuestra actitud, dice, está abierta, pero estamos convencidos al mismo tiempo que realmente el mundo carece de sentido. Y no es que esto lo hubieran descubierto, no sé, haciendo algún experimento o algo, sino que simplemente decidieron que el mundo no tiene sentido. Y este discurso ha venido hasta nuestros días y cada vez está impregnando más y más la sociedad en la que vivimos. En un mundo que no tiene sentido, ¿qué sentido tiene esforzarme por algo, por una verdad absoluta? Ninguno. Voy a hacer simplemente lo que me apetece, lo que mis deseos realmente quieren hacer. De tal manera que estamos construyendo una sociedad para satisfacción de los deseos de los seres humanos, muchas veces contradictorios entre ellos mismos, que a lo único que nos puede generar y llevar es a la confusión, a la pérdida y al caos. Y es que a corto plazo parece algo maravilloso, ¿no? Rompamos las ligaduras de la verdad y hagamos cada uno lo que nos apetece, lo que nos da la gana, lo que nuestros deseos quieren hacer.
Pongámoslos a la práctica. El problema es que cuando tú quieres llevar eso a la práctica, te encuentras de que es imposible porque tus deseos chocan con los deseos del otro. Y como decimos, al final es una confusión y un caos. Chesterton, un autor inglés, dice: la libertad real conlleva saber quiénes somos. Y decía: podemos liberar a un tigre de su jaula, pero lo que no podemos hacer es librarle de sus rayas, porque aunque tú lo saques de la celda, de su jaula, las rayas son inherentes a él, son consustanciales a él, forman parte de su ser indivisible, no le puedes quitar las rayas al tigre. Podremos sacar a un camello del zoo, pero no se te ocurra tratar de liberarlo de su joroba porque tú piensas que le sienta mal al camello la joroba y que iría mejor sin joroba. Porque la joroba forma parte consustancial de su ser. Si tú conoces la realidad de un pez y lo quieres domesticar para que vaya contigo a la tele y vea contigo la tele en el sofá, ¿qué puedes esperar que suceda? Haz la prueba, cógete un pez y ponlo a ver contigo la televisión en el sofá. Ese pez no puede vivir fuera del sofá. Sencillamente porque su esencia se lo impide. Queremos hacer que el ser humano viva en una realidad distinta a la que es, y esto lo único que va a llevarnos es totalmente al caos. Dicho de otra forma, hemos primeramente de descubrir la verdad y el carácter y la naturaleza de lo que somos para que podamos ser verdaderamente libres. Porque un tigre no es más libre o encuentra la libertad quitándose las rayas de su cuerpo, ni el camello quitándose su joroba, ni el pez es más libre saliendo del agua, aunque a ti te parezca que lo liberas del agua, lo estás condenando. Sin la verdad, literalmente, no hay libertad. Y lo que nos quieren a veces creer o hacer creer es realmente un engaño. Tú eres libre en la medida que conozcas tus límites y sepas realmente quién eres. La alternativa es esforzarnos para adaptar nuestros deseos a la verdad. No adaptar la verdad a nuestros deseos, que es lo que está sucediendo, sino adaptar nuestros deseos a la verdad. Indudablemente, el deseo del mentiroso, ¿qué es? Que no se le descubra, ¿no? Él le gustaría adaptar la verdad a su deseo. Porque decir la verdad a veces cuesta. Y a corto plazo, a lo mejor hasta le sacamos algún beneficio. Y a veces, si somos sinceros, también podemos confesar que a nosotros muchas veces la verdad no nos gusta tanto. Porque pone en evidencia muchas veces nuestras contradicciones, lo que pensamos o lo que decimos, o pone en evidencia nuestros deseos que queremos ocultar. No nos gustaría que esto fuera. Pero la verdad no admite componendas y a largo plazo es la que nos libera. Porque cuando vivimos de acorde a la verdad, vivimos con libertad, como seres humanos, como Dios ha querido que seamos. La verdad no es cosa fácil en la actualidad, pero las palabras de Jesús no son un mero cliché. Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y quien dijo eso fue quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no me quiero ir del propósito que hemos comentado. La Iglesia que evangeliza es una Iglesia que está comprometida con la verdad del Evangelio. Y esto no es fácil de llevar a cabo. En los primeros siglos del cristianismo, Pablo
se da cuenta de algo peligroso que está pasando. En Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Y fijaros lo que dice: «Mas si aún yo», dice, nosotros, «o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, fuera con él». Es decir, sea anatema. Como antes os he dicho, ¿qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es sorprendente cómo el evangelio ya en sus inicios ya se está intentando pervertir, corromper, deformar, echarse a perder, cambiar de estado, y ya en los principios. Por eso tenemos que estar con mucho cuidado, hermanos. Tenemos este tesoro que nos ha sido dado, que es el evangelio. Pero no muchos quieren que esto llegue aquí, que llegue hasta nosotros. Y ya en el primer siglo se empezó a pervertir. Es como si fuera una mutación defectuosa de ese gen codificado del evangelio, el cual nos ha sido dado y tenemos que preservar como creyentes individuales, pero como iglesia, para poder proclamarlo. Porque al fin y al cabo, dice Pablo, ¿a quién servimos o a quién intentamos agradar? En esta tarea no intentamos agradar a los hombres, no porque no queramos ser amables con los hombres, ni no los queramos querer, sino porque nos hemos comprometido con el mensaje del Evangelio, el mensaje de la verdad, el mensaje del perdón, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la esperanza. ¿Quién es nuestro Señor y a quién intentamos agradar? Pero nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué puede evangelizar una iglesia que no está comprometida con la verdad? ¿Qué podemos comunicar si no estamos comprometidos con el Evangelio de la verdad? Sí, podemos pasar un rato aquí y escuchar música, entretenernos, tomar el café juntos, hacer comida juntos, pero ¿es eso exclusivamente nuestra misión? No digo que esto no se deba de hacer, y lo cierto es que lo hacemos, pero no podemos olvidar esto. Tenemos que estar comprometidos en anunciar el mensaje del Evangelio. Y aunque en los medios de comunicación, cuando tú escuchas una tertulia, parece que este punto de vista ni existe y se da casi como muerto a Dios y como muerto al cristianismo, nosotros desde aquí no callaremos mientras no nos tapen la boca. No podemos ofrecer otra cosa que el Evangelio a este mundo. Segundo, una iglesia que evangeliza es una iglesia comprometida no solamente en anunciar el Evangelio, sino está comprometida con la ética del mensaje del Evangelio, con el carácter de Cristo. Y esto a veces es hasta más difícil, porque si bien es fácil decir, no es tan fácil hacer y llevar a la práctica aquello que estamos comunicando. Si el pueblo llamado por Dios no anda en los caminos de Dios, entonces pierde su mensaje de alguna manera. ¿Y qué tiene que comunicar al resto del mundo? Si los creyentes se distraen y van siguiendo fantasmas o espejismos, entonces no tenemos nada que ofrecer a las personas inconversas. Si los cristianos sucumbimos al canto de sirena del materialismo y de los ídolos de este mundo, perderemos nuestra razón de ser, porque a la larga los ídolos de este mundo defraudan y secuestran el mensaje del Evangelio. Y es que, en definitiva, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen
en el barranco, caen en el vacío. Cuando no hay distinción entre la conducta de los cristianos y los no cristianos, el mundo tiene motivos para preguntarse si nuestra forma de andar marca realmente alguna diferencia. Y es que forma parte de una misma moneda. Por un lado, el mensaje del Evangelio y por el otro lado de la moneda, el cómo vive esa persona que predica el Evangelio. Jesús lo dice de otra manera. En Mateo 5, 46, 48 dice: si queréis solo a los que os quieren, es decir, si amáis solamente a aquellos que os aman, ¿qué premio merecéis? ¿No hacen eso realmente todas las personas? ¿Corresponder cuando son amados? Si mostráis afecto solamente a vuestra gente, a los vuestros, ¿qué hacéis realmente de extraordinario? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Se nos pide un reto mayor. Jesús está hablando en el Sermón del Monte del amor a los enemigos. Dice, por tanto, por consiguiente, sed buenos del todo, es decir, sed perfectos como es bueno vuestro Padre que está en el cielo. Y yo me pregunto, si reaccionamos delante de las dificultades de la vida de la misma manera que los gentiles, que aquellos que no conocen a Dios, ¿se refleja en nosotros la esperanza que tenemos de verdad? ¿O vamos a sucumbir de la misma manera ante las dificultades de la vida, como puede ser la pobreza, la enfermedad, la muerte? El objetivo de esta batalla no es sobrevivir hasta el final de la vida, como piensan muchos cristianos. Todo el mundo, cristianos y los que no lo son, por igual participan de esta batalla para mantenerse vivos y sanos, no solo nosotros. Esta no es la batalla cristiana, por mucho que nos parezca. Pablo, cuando ora por la Iglesia, cuando ora por los cristianos, nunca encontramos que ore orando: Señor, gracias por la Iglesia, te pido que no haya ningún enfermo en la Iglesia, te pido que no haya ningún pobre en la Iglesia, te pido que cada uno de los hermanos pueda llegar a los 80 o 90 años, que es la edad media que ahora se cree que podemos llegar, y que pueda morir plácidamente en una cama rodeado de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. ¿Dice esto el apóstol Pablo? ¿Ora por esto? No. Pero a veces hemos querido convertir el Evangelio en algo así. Y desgraciadamente a veces cuando pasamos por dificultades reaccionamos peor que los no creyentes, porque nos enfadamos con Dios. Ellos no se enfadan porque no creen en Dios, sino que a veces soportan estoicamente la situación en la que viven, pero nosotros encima nos enfadamos con Dios. La lucha del cristiano tiene que ver con otra cosa. No es tarea fácil. Dice Efesios 4:1, os ruego que andéis con la vocación con que fuisteis llamados. En otra versión dice, os exhorto a que llevéis una vida en consonancia con el llamamiento que habéis recibido. Que viváis a la altura del llamamiento que habéis recibido. ¿Es fácil esto? ¿Vivir a la altura del llamamiento que hemos recibido? Es todo un reto. Si los jóvenes quieren un reto, aquí tienen uno. Si los adultos quieren un reto, aquí tienen uno. Dice en 4:22-23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Y esto no es fácil. Hay fuerzas que nos rodean que impiden que esto se pueda llevar a cabo y que no nos ayudan a sustituir estos patrones viejos que están tan arraigados dentro de nosotros y que son dañinos de verdad en nosotros. No nos facilitan este cambio a otros mejores. Pero estamos ahí.
Estamos para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Es cierto que esto no es algo que podamos adquirir rápidamente. Venimos de una condición donde reina más la codicia y la avaricia en lugar de la generosidad, donde reina la desconfianza en lugar de la fe, donde reina la infidelidad en lugar de la fidelidad, donde reina la inmediatez en lugar de la paciencia, donde reina la ira en lugar del dominio propio, donde reina la inconstancia en lugar de la perseverancia y la constancia, donde reina la idolatría de las cosas en lugar de la devoción a Dios, donde reina, desgraciadamente, la mentira en lugar de la verdad. En definitiva, donde reina el yo destronando a Dios y el egoísmo en lugar del amor. Que el carácter de Cristo se vea reflejado en nosotros no es tarea fácil. Es un fruto del Espíritu Santo, todos lo sabemos. En 2 de Pedro 1:3, que Josué nos estuvo hablando en un bonito mensaje la semana pasada, nos dice algo de esto. Dice, su divino poder, y esto es una versión de Nueva Versión Internacional, dice, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. La versión 60 dice que su divino poder nos ha dado para poder vivir una vida como Dios manda, dice la versión esta. El poder de Dios nos ha capacitado, nos ha dado para poder vivir una vida a la altura del llamamiento del Evangelio. Y si lo entiendo bien, lo que está diciendo aquí es que Dios nos ha dado ese poder para vivir de esa manera. Es decir, para vivir una vida que agrade a Dios. Nos ha puesto lo que necesitamos, el equipamiento necesario para poderlo llevar a cabo. Pero ¿esto cómo sucede? Te acuestas un día y al día siguiente te levantas y resulta que ya eres todo lo paciente del mundo, todo lo generoso del mundo, todo lo amable del mundo, tienes dominio sobre tu vida, eres paciente, tienes afecto hacia tus hermanos, eres amoroso hacia el mundo. No sucede así. Bueno, si a alguno le ha sucedido esto, que me lo explique. Fijaros lo que dice el versículo 5. En la versión del 2020 dice, 2 de Pedro, versículo 5, capítulo 1, dice, esforzaos al máximo en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Otras versiones dice, poned toda diligencia o poned todo el empeño. No es fácil, pero sabemos que Dios está con nosotros en este proceso y su gracia nos acompaña en este proceso. Cuando Moisés deja el liderazgo del pueblo de Israel y lo asume Josué, Dios se acerca a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente. Si yo estuve con Moisés, estaré contigo. Pero eso no implica la indolencia. El hecho de que Jesús, de que Dios esté con nosotros, no implica que nos dormamos en los laureles. Conquistar la tierra prometida requiere de coraje y determinación. Llegar a aquello que Dios se ha propuesto que seamos y reproducir el carácter de Cristo en nosotros es un empeño de cada día. En este empeño no estamos solos, ciertamente, pero si nos dejamos arrastrar por la corriente, aparecerá de nuevo el egoísmo, aparecerá de nuevo la mentira, aparecerá la corrupción, aparecerá todo aquello de lo cual queremos escapar. El apóstol Pablo
decía estas palabras: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No sé si yo puedo decir estas palabras junto con el apóstol Pablo, porque para llegar ahí realmente Pablo había tenido que morir realmente a sí mismo para dejar que Cristo fuera realmente el Señor de su vida. Aquellos que buscan la mística del Evangelio deberían de seguir este camino, despojarse de uno mismo y dejar que Cristo sea todo en nosotros. Somos hijos de la gracia y aquí no cabe el orgullo de ninguna manera. El único orgullo que cabe es aquel orgullo que glorifica a Dios por ello. No cabe la superioridad moral o cualquier otra. Nosotros sabemos que es por la gracia que estamos delante de Dios y no por nuestros propios méritos. Pero si queremos ser creíbles en llevar el Evangelio a la sociedad en la que estamos hoy, no solamente tenemos que hacer un esfuerzo en perseverar en el Evangelio y anunciar este Evangelio, sino en parecernos a este Evangelio que decimos predicar. Y vamos al último punto. Una iglesia que evangeliza es una iglesia que está comprometida con ser sal y luz. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vivimos en una sociedad, en un mundo donde la incredulidad, por lo menos aquí en Occidente, está generalizada. Y cada vez hay menos tolerancia hacia las manifestaciones de signo cristiano. Es que ni siquiera las vemos en los medios de comunicación. Y si se dice algo es para despreciarlo. Cada vez, si queremos impactar en la sociedad en la que vivimos, tenemos que vivir consecuentemente con la verdad que predicamos. Y me gustaría deciros que no tendría que ser así, que a lo mejor tendría que ser más fácil, porque realmente nosotros somos personas defectuosas y no somos perfectos. Todos os conocéis a vosotros mismos y conocéis al que tenéis al lado, ¿no? Pero si estamos en este camino, el mundo verá que nos esforzamos realmente en seguir a aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros. Sabiendo pedir perdón cuando nos equivocamos. Sabiendo cambiar cuando estamos haciendo una cosa en sentido contrario a lo que Dios dice. Y de esta manera, Dios despertará las conciencias. Si no es a través de una cosa, lo hará a través de otra, a través de nuestras vidas. Jesús decía: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué conocerán que sois mis discípulos? ¿En que os peleáis los unos a los otros? ¿En que tenéis envidia los unos con los otros? Conocerán que sois mis discípulos en que os amáis los unos a los otros. Por tanto, tenemos que trabajar de una manera activa en reducir la distancia entre cómo debemos actuar y la manera como realmente actuamos. Y esto es una tarea, es un reto que tenemos. No estamos solos en ello. Jesús vivía en consonancia con lo que decía. Por eso nos sorprende y nos admira. Vivimos en un mundo de corrupción. El viernes nos comentaba una hermana que está en Kenia que Europa o los países occidentales han enviado dinero para el COVID a ese país. ¿Pensáis que ese dinero ha llegado a las personas que lo necesitaban en ese país? No ha llegado. Se ha quedado en las manos de los poderosos que gestionan los dineros, para ellos mismos, para sus propios negocios. Y esta es la realidad del mundo en que vivimos. Si tienes ocasión de mentir, mientes. Si tienes ocasión de coger algo que no te pertenece, lo coges. Al fin y al cabo, ¿quién ve? ¿O por qué no hacerlo?
la gente piensa que no va a tener que responder ante nadie, pero un día tendrán que responder delante de Dios, de la corrupción y de la mentira que hay. John Stott, un predicador y escritor cristiano, dice: quizás el mayor estorbo a la evangelización mundial sigue siendo nuestro fracaso de ser lo que profesamos ser, de no tener apariencia de aquello de lo cual hablamos. Nosotros vivimos en una disonancia y este tipo de música nos gusta. Por eso nos gusta Jesús, porque Jesús es coherente con lo que dice y lo que hace. ¿Qué tipo de música transmitimos nosotros? Termina diciendo John Stott: nuestra proclamación de que Cristo murió para llevarnos a Dios atrae a muchas personas que están sedientos espiritualmente, pero no nos van a creer si es que no presentamos evidencia de que nosotros mismos conocemos a ese Dios viviente. Nuestro mensaje de que Cristo reconcilia a los hombres entre sí solo cobra autenticidad si se nota que nos amamos y nos perdonamos los unos a los otros, y si nos servimos en amor y en humildad unos a otros. Una iglesia que evangeliza es una iglesia que está comprometida con ser sal y luz. ¿La sal qué hace? Antiguamente había muchos salazones, porque los salazones lo que hacían era evitar que se corrompiera la carne, ¿no? Porque no había estos frigoríficos tan buenos que tenemos nosotros en casa, ¿no?, que congelan las cosas. La gente lo hacía con la sal. Por eso Jesús emplea este ejemplo. Si la sal no hace su labor, ¿qué es lo que le pasa? Se corrompe, se estropea. La sociedad nuestra necesita de la sal del Evangelio, porque si dejamos de ser sal, se corromperá más y más hasta límites insospechados. Pero la sal también tiene otra labor, y nosotros también la descubrimos, ¿no? Sobre todo la descubrimos cuando nos dice el médico: no eches sal a las comidas que te viene mal. Y le decimos: jolines, es que entonces no vas a ver a nada, ¿no? La sal da sabor a la vida. Y esto es lo que tenemos que transmitir también: sabor a la vida, esperanza, alegría a la vida en un mundo que solamente ciñe su alegría a satisfacer sus propias necesidades de fiesta o de lo que sea, porque no tiene otra cosa que satisfacer. La sal evita la corrupción y la sal da sabor a la vida. La luz ilumina en medio de la oscuridad. Y Dios nos ha llamado a esta pequeña iglesia en Salou y a todas las iglesias alrededor del mundo a seguir siendo sal y luz. No es una tarea fácil, pero en ello estamos. Pues que seamos realmente el sabor de la vida para este mundo que nos rodea. Que el Señor os bendiga.